Hola a todos y todas. Soy Mariano González, de Ecologistas en Acción. Antes de nada quería dar las gracias a Izquierda Anticapitalista por invitarnos a ecologistas a un debate de tanta actualidad. No es novedoso, pero es cierto que es muy actual. Y bueno, consideramos importante participar de él. Asimismo, quería también dar la enhorabuena por la organización de esta, me han dicho que es la cuarta universidad de izquierda anticapitalista, tanto por el espacio y bueno, la organización en sí demuestra que, pues bueno, una coherencia y se nota que es una organización bastante consolidada, ¿no? Paso ya un poco a hacer mi intervención. Antes de nada quiero advertir que Ecologistas en Acción, al igual que en el resto de los movimientos sociales y los partidos, es un debate que también está abierto. Lo que yo voy a plantear es una posición bastante amplia dentro de mi organización, pero aviso que también no es la única voz que hay, ¿no? Lo quiero dejar claro porque a lo mejor podéis coincidir con otros compañeros y compañeras que tienen una visión diferente. Pero sí que remarco que es una posición bastante amplia. Entonces, bueno, comienzo ya. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción de cómo entendemos desde la ecología social el contexto de crisis que vivimos actualmente, porque pienso que es importante para luego llegar a las conclusiones finales respondiendo a las preguntas que ha planteado Raúl. Y bueno, haré una breve introducción que seguramente me dejará un montón de cosas, pero luego en el debate probablemente puedan salir las que falten, ¿no? Desde la ecología social entendemos que vivimos actualmente en un momento de colapso, ¿no? Es un momento en el cual la crisis es una crisis como no ha habido precedentes en la historia. En parte consideramos que es una crisis que tiene diferentes lecturas. Generalmente los focos se suelen apuntar principalmente a la crisis del sistema financiero, que a su vez repercute en el sistema económico. Esta es la crisis que está en boga de todo el mundo y bueno, en los medios de comunicación, los debates políticos. Creo que no voy a incidir mucho porque yo creo que ya durante toda la universidad habrá salido bastante este tema, pero sí queremos apuntar otras dos crisis, ¿no? que desde el ecologismo remarcamos mucho. Por un lado está la crisis ecológica, que esa sí que es una crisis que no tiene precedentes en la historia, una crisis que no se ha vivido anteriormente, y en segundo lugar la crisis energética, ¿vale? La crisis ecológica es una crisis que se habla poco, pero se habla, mientras que curiosamente la crisis energética casi ni se menciona. Y sin embargo nosotros consideramos que son las tres, es lo que permite hacerse una idea del contexto actual que vivimos, ¿no? La crisis ecológica se manifiesta, pues bueno, lo que ya sabéis, ¿no? El caos climático, que prefiero usar caos climático antes que cambio climático porque me parece más acertado. Hablamos también de deforestación, de pérdida de suelos, hablamos de pérdida de acceso, menor disponibilidad de agua potable. En definitiva, hablamos de una destrucción de la naturaleza que no se ha vivido anteriormente, ¿no? En cuanto a la crisis energética, estamos hablando de que el petróleo, que ha sido el combustible, la energía barata que ha permitido al capitalismo expandirse durante el último siglo, todos los estudios apuntan a que se han agotado las reservas convencionales. ¿Qué significa esto? Es decir, que la disponibilidad de energía barata no va a ser como ha habido anteriormente. Toda la configuración del sistema capitalista global de los últimos 50 años ha sido posible en base al petróleo. El petróleo es aquello que mueve todo. Si el petróleo se agota, el sistema entra en colapso. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Tampoco voy a entrar mucho, si queréis hablamos más sobre el tema energético, simplemente quiero apuntarlo, ¿vale? Y estas tres crisis que he mencionado, por un lado la del sistema financiero económico, por otro lado la crisis ecológica y la energética, son tres crisis que podrían configurar una misma, diferentes lecturas y que de hecho entre ellas se retroalimentan entre sí. ¿Por qué? Por la crisis energética es la causa de la crisis ecológica, con el caos climático. El caos climático es también parte de la crisis del sistema financiero. Por ejemplo, la pérdida de suelo hace que la productividad de cultivos sea menor, y a su vez la crisis energética es también la causa de la crisis del sistema financiero. Y son diferentes crisis que se retroalimentan y que constituyen, desde nuestro punto de vista, una única crisis. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? La lectura que hacemos del ecologismo ha sido que en los últimos años el modelo de producción y consumo o el sistema capitalista global de los últimos 50 años o del último siglo se ha basado en un crecimiento continuo, bajo un crecimiento artificial basado en el sistema financiero, alejado totalmente de los límites biofísicos del planeta Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento económico que necesita la economía global y los sistemas financieros para permanecer estables
se basan en un crecimiento continuo, en un constante crecimiento del consumo de materiales y energía, algo que los límites biofísicos de nuestro planeta no pueden tolerar, ¿no? Eso hace que el sistema colapse. Entonces, ese crecimiento continuo, ese modelo de desarrollo basado en un crecimiento ilimitado, suponiendo que hay recursos ilimitados, es una de las causas que nos ha llevado a este colapso. Por lo tanto, desde el ecologismo social pensamos que hace falta una transformación radical del sistema. Hace cambiarlo, y ya no solamente porque queramos, sino porque va a ser necesario. Porque el agotamiento de los combustibles fósiles y el deterioro y la mayor repercusión del caos climático va a llevar a que la configuración actual del sistema capitalista global va a tener que cambiar. Consideramos, pues, que es fundamental que este cambio se produzca lo antes posible, porque, entre otras cosas, también me gustaría mencionar que efectivamente ha sido a costa, esto no se ha producido simplemente, se ha producido también a costa de un sistema de acumulación que ha generado unas desigualdades de riqueza enormes entre las regiones norte y sur, pero también dentro de las sociedades del norte, etcétera, ¿no? Entonces, con esta breve introducción, que insisto me habré dejado muchas cosas pendientes, ¿cuál es el papel que la política, que un marco electoral que la política desde la actuación parlamentaria o los marcos electorales puede aportar para esa transformación social que nosotros vemos urgente? Bien, aquí me gustaría empezar hablando de esa otra consecuencia que también surge a partir del 2008, que es también una consecuencia de la crisis, y que ha sido, bueno, esa forma de desenmascarar cómo el sistema financiero, algo que ya aportábamos los movimientos sociales de mucho antes, pero cómo se ha hecho popular conocer cuáles son las relaciones de poder entre el sistema financiero y los sistemas políticos. Lo que es el lema de la dictadura de los mercados, que se puso tan en boga con el 15M, creo que define perfectamente que vivimos actualmente en un sistema en el cual la capacidad de actuación del sistema parlamentario es muy limitada. Es decir, conceptos como la prima de riesgo, por ejemplo, demuestran que en realidad quien tiene el poder y quien maneja, es decir, que la capacidad de actuación del marco electoral es muy limitada, y que al final nuestros gobernantes, por mucho que quisieran hacer otras cosas, se ven absolutamente limitados, y a los únicos que tienen que cumplir es con los mercados, ¿no? Estos mercados que tanto se habla, que no dejan de ser bancos de inversión y fondos de inversión o bancos, etcétera. Entonces vemos, nuestra perspectiva es que efectivamente, por un lado, hace falta una transformación radical y estructural del sistema, y por otro lado nos encontramos con un marco político que es muy limitado. La soberanía política se ha ido perdiendo, y más a medida que se ha ido profundizando el sistema capitalista global, y vemos que simplemente con un cambio de gobierno la capacidad de transformación va a ser muy limitada. No va a ser limitada porque, en el fondo, lo que el sistema capitalista ha conseguido en los últimos 50 años no solamente ha sido reconfigurar todo el sistema de producción, sino también meterse en los cuerpos y en las mentes de la gente. Y la reconfiguración, cambiar, transformar la mentalidad y los cuerpos, no solamente de la gente que estamos aquí, que aquí ya hay gente concienciada, pero fuera de aquí, es probablemente una tarea que no va a ser rápida y que va a requerir cierto tiempo, ¿no? Entonces, la capacidad que le vemos al sistema parlamentario es, ¿queremos con esto decir que hay que abandonar el terreno electoral porque no tiene ninguna posibilidad de éxito? Tampoco es eso. Nosotros entendemos que efectivamente el marco, llevar el frente de lucha a la política, al marco electoral es necesario, es decir, hay que afrontar los mercados en todos los frentes que se pueda, y no hay que abandonar ese terreno, pero consideramos que hay que tener muy claro las limitaciones que actualmente plantea el sistema parlamentarista. Deficiencias que vienen de atrás, deficiencias que son clásicas, históricas, como ya se ha mencionado, del tema de la concentración del poder, de la forma de gobierno, etcétera. También del sistema concreto democrático que tenemos actualmente en nuestro Estado, como son elecciones cada 4 años, simplemente representativas, etcétera, y que no son participativas, pero también por esa incapacidad de realmente llegar a una transformación fuerte. Ahora, eso no quita que apostar por esa vía, precisamente para dar voz, precisamente para llevar a la lucha y para hacer frente a estos mercados, pueda ser una herramienta útil que nosotros no vemos con malos ojos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por un lado, y ya paso con esto a la última pregunta, que es ¿cuál es el papel entonces de los movimientos sociales? Porque aquí el debate actualmente que se está planteando en muchas ocasiones es: ¿deberían los movimientos sociales
tratar de abordar el terreno electoral. Bueno, yo en este caso concreto mi opinión es que no. Mi opinión es que los movimientos sociales, es decir, en la estrategia de lucha contra los mercados consideramos importante que se afronten todos los temas. Consideramos que los movimientos sociales hacen política, no hacen política parlamentaria, pero hacen política presionando a los partidos políticos, cambiando la sociedad. Consideramos que es una política necesaria y consideramos que no tienen por qué apostar todo ese recorrido histórico de los movimientos sociales a embarcarse en un terreno electoral que no dominan y que no controlan, ¿no? Si los movimientos sociales se caracterizan por algo, ha sido por su capacidad de independencia y de autonomía frente a los ritmos parlamentarios, ¿no? Frente a las elecciones, su capacidad de crítica, el autoaprendizaje que llevamos a la hora de cómo nos relacionamos y de la horizontalidad de los movimientos sociales, de cómo llevamos dentro de nosotros y nosotras muchas alternativas a pequeña escala, pero que son ejemplo. Y creemos que existen enormes riesgos de que sumándonos a una propuesta electoral perdamos nuestra seña de identidad y en definitiva nos veamos abocados a mantenernos en unos ritmos como son los electorales, con unos discursos que no controlamos y apostando y dejando de lado esa gran fuerza que tienen los movimientos sociales, ¿no? Además, ya para terminar, simplemente, y esto es una opinión personal, no es hasta que, o sea, el tener que gobernar actualmente, es decir, la lectura que yo personalmente hago, o sea, veo que es muy complicado, ¿no? Es decir, que en el supuesto de que una alianza de izquierdas llegara al gobierno, ¿qué podría hacer, no? Y por eso planteaba, porque las limitaciones del sistema actualmente son muy limitadas, ¿no? Probablemente la lectura que haríamos es, en esa lucha contra los mercados nos veríamos abocados tal vez a una salida del euro, nos veríamos a lo mejor abocados a hacer un corralito, nos veríamos abocados tal vez a lo mejor a que diferentes bancos quebraran, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿queremos que la izquierda alternativa asuma esas consecuencias sociales? Yo sinceramente casi prefiero que esos riesgos que son inherentes los asuman los partidos que están actualmente y que han orquestado, que han sido cómplices de este desaguisado en los últimos 30 o 40 años. Es mi opinión personal. O sea, decir, durante 30 o 40 años no hemos tenido capacidad de influencia y ahora que están totalmente deslegitimados, vamos, por un lado, a legitimar un sistema parlamentario y por otro lado, vamos a hacer frente a una situación que probablemente nos desborde. La única alternativa que vería para llegar a ese punto sería si fuera con un respaldo social amplísimo, siendo absolutamente conscientes de las consecuencias que va a implicar esa lucha contra los mercados. Pero hacerlo de forma simplificada, diciendo que si llegamos al poder vamos a ser capaces de evitar los recortes y muchas cosas, yo creo que puede generar una distorsión creo que puede ser en el medio plazo negativo. Por eso creo que tal y como está la coyuntura actual, no nos parece mal que haya partidos políticos de izquierdas que están en el Parlamento, que defiendan otras posturas, además lo creemos necesario, pero creemos que los movimientos sociales deben seguir jugando ese rol en la autonomía y en la crítica al sistema desde los márgenes. Así que nada, creo que con esto ya aporto bastantes cosas al debate y paso la palabra. Gracias.